Vamos a desarrollar ahora algunas nociones sobre el ordenamiento territorial. El objetivo que tiene este tema es que el arquitecto debe tener certeza de que su proyecto y obra se emplazarán en el terreno correcto y también a quién pertenece dicho terreno. Es evidente que cualquier error que se cometa en este sentido atraerá para el profesional consecuencias realmente graves que deben ser evitadas, como ya habrán visto los estudiantes en otras materias. En primer lugar, el territorio a nivel país se divide en algunas unidades menores, por ejemplo, las provincias. Las provincias a su vez se subdividen en departamentos, estos en unas unidades más pequeñas que son pedanías. Dentro de las pedanías tenemos los municipios y a su vez los municipios se dividen en cuatro elementos que son los que siguen. Las circunscripciones o distritos, que es un sinónimo, secciones o zonas, las manzanas y finalmente las parcelas que el arquitecto trabajará directamente sobre alguna parcela en particular. Si nos referimos a la provincia de Córdoba, tenemos en este mapa una serie de departamentos. Quienes sean del interior observarán y conocerán perfectamente el departamento que corresponde a la localidad de donde han venido. Si siguiéramos ampliando este mapa, vamos a ver dos cosas. Los departamentos que están limitados por estas líneas gruesas, por ejemplo, en este caso tenemos el departamento Punilla, acá más claramente tenemos el departamento Colón, al norte del ejido municipal, que ustedes conocen. Hay unas subdivisiones que se denominan pedanías, por ejemplo, el departamento Colón tiene la pedanía Río Ceballos, donde está justamente la localidad de Río Ceballos, y la pedanía, por ejemplo, Constitución, donde está, por ejemplo, Montecristo. Y así podemos seguir ampliando este mapa. Aquí vemos que dentro de cada uno de los departamentos y cada una de las pedanías tenemos estas zonas grises que son las zonas pobladas. También vamos a observar otro tipo de límites que es muy importante conocer, que son estas líneas de punto que vemos por aquí, donde son los radios municipales, es decir, hasta dónde llega la jurisdicción de una municipalidad. O sea, tenemos una parte rural y una parte urbana, y una parte que está bajo la jurisdicción de los municipios. Siguiendo adelante, ya nos metemos en el departamento capital, que ustedes pueden observar acá, este cuadrado de 24 por 24 kilómetros, que lo conocen muy bien, y los principales accesos, la avenida de circunvalación, ferrocarriles, rutas de acceso, etc. Lo que estamos viendo es un sistema de ordenamiento territorial de la Dirección Provincial de Catastro de la provincia de Córdoba, de la Dirección General de Catastro de la provincia de Córdoba. Yendo más adelante, ampliando esto, entramos a ver ya que tenemos las calles y las manzanas. Si seguimos, encontraremos que ya tenemos un mapa con los nombres de las calles y las manzanas, y en este caso estamos situados sobre la Plaza San Martín y podríamos empezar a ver, ya tenemos posibilidades de ubicar dónde queda el terreno donde vamos a trabajar partiendo de un plano. Si seguimos más adelante ampliando, llegaremos a nivel de parcelas. Por ejemplo, aquí tenemos la parcela número 38 en la esquina de la calle Buenos Aires y San Jerónimo. De ahí nosotros podemos llegar a considerar una nomenclatura catastral. Y este es un ejemplo para la ciudad de Córdoba, precisamente para esta parcela número 38 que estamos viendo en este lugar. El departamento
En este caso, al departamento capital le corresponde el número 11. La pedanía, el departamento capital no está dividido, por lo tanto le corresponde el número 1. Pueblo sería el municipio que está dentro del departamento capital, que es uno solo, y recibe también el número de 1. Esta ahí sería la nomenclatura provincial para ubicar el pueblo, en este caso la ciudad en que estamos trabajando. Siguiendo hacia adelante, a unidades cada vez más pequeñas, tendremos para la ciudad de Córdoba una circunscripción o distrito, según se trate de nomenclatura provincial sería circunscripción, o distrito si es la nomenclatura municipal. La sección o zona, que ya constituye un cierto número de manzanas, la manzana y finalmente la parcela. Observen ustedes que tanto para la provincia de Córdoba, para la municipalidad de Córdoba, el número es absolutamente idéntico. Ustedes, alumnos y profesionales en poco tiempo, van a ubicar una parcela de la ciudad de Córdoba por el número de distrito, la zona, la manzana y la parcela. Y esto es absolutamente único para cada una de las parcelas que constituyen el entramado de la ciudad de Córdoba. Finalmente, seguidamente, tenemos que ver el estudio del catastro provincial y municipal. Primero hay que definir qué es un catastro. Y se puede decir, o sea, se puede dar una definición muy amplia diciendo que el catastro es un sistema de información territorial parcelaria. Existe un catastro de la provincia y otro que llevan todos los municipios y comunas de toda la provincia y demás. En otras provincias esto es más o menos igual, con algunas pequeñas variantes. Cuando nosotros tuviésemos que ubicar una parcela, nos dirigiremos a la municipalidad, ya sea de Córdoba o del lugar que sea, y pediremos ver, de acuerdo a la ubicación sobre un mapa general, ubicaremos primero, sabiendo dónde estamos, cuál es el distrito al que corresponde. En este caso, la parcela que estamos viendo corresponde al distrito número 4, que abarca justamente el centro de la ciudad y algunos barrios periféricos, muy cercanos al centro de la ciudad. Si hacemos una ampliación, nosotros estaríamos, si ustedes se fijan, esta es la Plaza San Martín, y por aquí tendríamos la manzana que nos ocupaba de esta esquina, que sería la manzana número 9. Y acá tenemos, miren, el plano general que teníamos antes es el distrito número 4. Este número 4 que tenemos aquí es la zona, o sea, sería la zona 4, que se encuentra en los planos de distrito perfectamente señalizada con una línea. Y el número de manzana sería el número 9, sería esta manzana que está acá. Con esos datos, fíjense que podemos solicitar el plano parcelario de la manzana que nos interesa. En este caso sería el distrito 4, zona 4, manzana 9. Y el terreno, la parcela que nos interesa es esta, por ejemplo, esta parcela número 38. Hay que hacer algunas observaciones con respecto a los planos parcelarios. Por ejemplo, los planos parcelarios son únicamente trazados con un criterio de ordenamiento territorial y no son elementos hechos con precisión. Son solamente para ubicar las parcelas, los dueños, las cuentas, fundamentalmente con fines impositivos. Fíjense lo que pasa. Acá tenemos, por ejemplo, una misma medida de una parcela. Por un lado es 33,58 metros y por otro son 34 metros. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los elementos con que ha sido trazado este plano parcelario han sido de diferentes orígenes. Acá también observamos que hay una diferencia entre las líneas 43,20 y 43,33. O sea que tengan ustedes
en cuenta que los planos parcelarios deben ser tomados únicamente con un sentido de referencial. No pueden ustedes directamente ponerse a trabajar en un proyecto de arquitectura sin verificar las medidas previamente, porque acá si bien en el centro, estos 42 centímetros de diferencia pueden traer que una consecuencia como que algún local deba ser achicado o no podamos cumplir con las exigencias del código de edificación con relación a un patio y demás. Por lo tanto, el arquitecto debe, antes de ponerse a trabajar en un proyecto, verificar esto. El arquitecto tiene una serie de elementos a consultar antes de hacer su proyecto. Lo más elemental, lo más simple es consultar los cedulones de rentas de la provincia y de la municipalidad del terreno a que se trate. Ahí va a ubicar, por ejemplo, la nomenclatura catastral y algunos elementos que vinculan con otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Con las nomenclaturas catastrales o sin ellas o a los fines de ubicar las nomenclaturas catastrales, puede ir a los catastros provinciales y municipales a tratar de ubicar la parcela de que se trate. Por otro lado, existen el título de propiedad, que es realmente donde nos va a aparecer de quién es el propietario, quién es el poseedor o propietario de la parcela, que está relacionado con algunos elementos. Por ejemplo, el boleto de compraventa, que únicamente tiene validez entre partes, no tiene validez ante terceros, únicamente es un contrato entre el comprador y el vendedor. La escritura, que en este caso se llamaría escritura traslativa de dominio, sí, eso ya es el elemento clave donde dice de quién es el terreno y demás. Los datos para ubicar la escritura suelen estar en los cedulones que hemos relacionado más arriba. Y la escritura finalmente se inscribe en el registro general de la provincia, donde ese registro general de la provincia lleva justamente un registro de quiénes son los propietarios en ese momento y una serie de cosas más que vamos a analizar en un momento. Otro elemento muy importante para consultar antes de ejecutar un proyecto es el plano de mensura. El plano de mensura es un plano realizado con responsabilidad profesional por un profesional que puede ser agrimensor, ingeniero agrimensor o ingeniero civil, que toma la responsabilidad técnica del trabajo. Aquí lo que vemos es la forma de un cedulón de impuesto inmobiliario de la provincia. Los datos que acá están ocultos son justamente el nombre del propietario, el número de la cuenta. Rentas lleva para cada unidad que tribute impuesto inmobiliario, lleva un número de cuenta que es la clave para poder pedir los cedulones. También pueden ser solicitados a través de la nomenclatura catastral. Y acá, de un cedulón de estos, ustedes tendrían varios de los datos necesarios para avanzar con la investigación que deben hacer acerca de si las cosas, digamos, están en orden. Aquí tenemos un cedulón municipal impreso desde el sitio web de la Municipalidad de Córdoba y
La nomenclatura catastral aparece aquí donde decimos identificación tributaria. Lo que pasa es que este número largo hay que poder interpretarlo en lo siguiente. Los dos primeros dígitos corresponden al número de distrito. Los dos que siguen al número de zona. O sea, este sería distrito 5, zona 13. Los próximos tres dígitos corresponden al número de manzana. En este caso sería la manzana 11. Y finalmente el número de parcela, que sería la parcela número 21. Todos estos números que siguen acá son reservados para el caso que esa parcela se haya dividido, como habrán visto ustedes en algunas otras materias, en propiedad horizontal, que no es tema de esta clase. Sobre el título de propiedad, debo aclararles que es un tema muy, muy especial. Realmente lo único que queremos dar acá es algunos lineamientos básicos. Lo fundamental del título de propiedad es la escritura, que un ejemplar lo tiene el propietario, y su copia está anotada en el Registro General de la provincia. La escritura, lo que otorga una propiedad, es un contrato público, ¿cierto?, que acredita la propiedad de una parcela y se denomina comúnmente título. ¿Qué quiere decir que sea público? Es válido ante terceros y está confeccionado por un profesional escribano público. En la escritura, los elementos figuran la fecha en que se hizo la operación, los datos de quien transfiere y quien recibe el inmueble. La transferencia puede ser venta, donación, adjudicación o remate. La descripción del inmueble, que esto es muy importante, la describe el escribano según título y según plano, si hubiera un plano de mensura. Y está en la ubicación, las medidas, los linderos, o sea, quiénes son los dueños de las parcelas colindantes, y la superficie. Luego, en la escritura se pone la historia de la propiedad, la descripción de cómo hubo la propiedad del transmitente, o sea, el vendedor, y su inscripción en el registro de la propiedad, el precio de venta y los informes de certificados utilizados del registro de la propiedad, impositivos, catastrales u otras deudas. Acá se puede ver el aspecto que tendría una escritura en la primera página, donde comienza citando las fechas, el nombre del escribano, el nombre del vendedor y más abajo el nombre del comprador, todo con domicilios, fecha de nacimiento, estados civiles, etcétera, etcétera. Al final de la escritura aparece un sello que es de la mayor importancia, donde dice acá que este es el número de actuación, la fecha que se hizo, y se ha anotado ese documento con relación a la matrícula, en este caso este número, del departamento capital en tal fecha. Con esto, ese número nos va a remitir a la matrícula de la propiedad, que es en definitiva lo que da certeza de quién es y en qué estado se encuentra esa propiedad. La matrícula para la provincia de Córdoba se llama matrícula de folio real. Y es así, en todas las transferencias de dominio es obligatoria la inscripción en el registro de la propiedad de la provincia, en el cual se escribe en forma abreviada en una matrícula. Se confecciona una por inmueble que tiene las siguientes partes. Antes de seguir, la matrícula es, en su forma física, es una ficha donde aparecen ahí todos los datos del inmueble, compradores, vendedores,
superficie, forma, colindancia, fechas, precios, etcétera, etcétera, gravámenes y demás. La matrícula tiene las siguientes partes: número de matrícula, descripción del inmueble e identificación catastral. Todo eso ha sido tomado de la escritura. Los antecedentes registrales, inscripciones de títulos anteriores en mayor superficie. ¿Qué quiere decir mayor superficie? Significa que la parcela viene de una subdivisión de una superficie más grande. Después vienen los datos, los nombres y los datos personales del titular del inmueble y acto por el que adquirió el dominio, es decir, si fue compra, donación, remate, como dijimos antes. Después dice el porcentaje de propiedad que le corresponde en el caso de condominio. Es decir, ¿qué es un condominio? Digamos que más de una persona son dueños en distintas proporciones o iguales proporciones. Y puede haber dos o más propietarios con distintos porcentuales de propiedad. Luego figuran los gravámenes o restricciones que puede tener el inmueble. Puede ser una hipoteca, un embargo, indisponibilidad, etc. Son cuestiones que la justicia ha planteado y, por ejemplo, ha inhibido al propietario de poder hacer algún tipo, por ejemplo, una venta. Por lo tanto, ustedes podrían enterarse, viendo la matrícula folio real, que la propiedad tal tiene algún gravamen, por ejemplo, un embargo, y si pensamos hacer alguna obra ahí, tenemos que primero resolver ese problema para poder vender los departamentos del edificio que vamos a hacer en ese lugar. Después, si los gravámenes se han cancelado, bueno, figuran dicha cancelación de los gravámenes ya mencionados. Y por último, la constancia de certificados emitidos por el registro a escribanos y jueces. Antes de hacer una venta, el escribano solicita que se haga un certificado que hace que por un tiempo quede ese inmueble como reservado para la venta y no se pueda hacer ningún tipo de transacción. Ese sería el aspecto que tiene una matrícula de un terreno urbano de la ciudad de Córdoba, donde tenemos una zona de descripción del inmueble, donde describe dónde está, las medidas, las colindancias, el antecedente dominial, de quién fue el dominio anterior, o sea, de quién fue antes, titulares del dominio, y acá son los lugares para registrar los gravámenes. Por ejemplo, si hubiera sido embargado, tendríamos una anotación aquí. Si hubiera sido cancelado, tendríamos aquí. Y si alguien hubiera pedido algún tipo de certificado, lo notarían en este sitio. Antes del sistema de las matrículas, el registro de la propiedad se manejada por un sistema que se llama cronológico, donde se confeccionaba un fichón por cada transferencia. Es decir, concretamente se copiaba la escritura del escribano en uno de estos fichones, que a su vez se iban encuadernando en libros. Como su nombre lo indica, se identifican por un número de orden de dominio, al cual le corresponde un folio, todo dentro de un año calendario. El conteo se inicia al comenzar el año. Es decir, el sistema cronológico funciona con un dominio, un folio, un tomo, o sea, porque cada 250 folios se arma un libro que se llama tomo, con esas escrituras correspondientes a un año. O sea que son 4 números que deben ser conocidos para poder investigar. Y en cada fichón consta el escribano o juez que autorice el acta, las partes, la descripción del inmueble, el precio de la operación y la inscripción anterior. Este es el aspecto que tendría un fichón del registro de la propiedad.
La interpretación de estos fichones es ya cosa, yo diría, casi de especialistas. ¿Por qué pasa? Acá tenemos el número de orden, que este sería el dominio. El folio es este número que está acá. El tomo es este número dividido por 250. Y el año es el año que figura acá en la fecha. Después en estos dominios ocurren, se ponen una serie de anotaciones marginales, esto quiere decir se anota en el margen, donde cada una de estas operaciones pueden ser venta de una parte, pedidos de informe para poder hacer una venta, gravámenes, etcétera, etcétera. Son todas anotaciones marginales, no es para nada fácil conocer esto, reitero que esto es una cuestión casi de especialistas, pero bueno, un escribano puede asesorarlos a ustedes perfectamente bien de lo que están viendo. El otro elemento con que vamos a trabajar es el plano de mensura. Un plano de mensura define las líneas rectas o curvas del perímetro de una propiedad en el momento en que fue medido por un profesional. Fíjense en este detalle, que asume la responsabilidad técnica y civil por todos los datos consignados con el mismo. O sea, contrariamente a lo que ustedes veían con los planos parcelarios, el plano de mensura es un plano que se ha hecho con responsabilidad. Y el profesional actuante, el ingeniero agrimensor o agrimensor, dan fe de que esas medidas son correctas. Por lo tanto, el arquitecto, si consiguiera que en el terreno donde va a trabajar hay un plano de mensura, bueno, él podría apoyar perfectamente su proyecto ahí sin ningún tipo de problema. En el plano de mensura vamos a encontrar algunas cosas que deben estar allí. En primer lugar, la mensura propiamente dicha. Esto va a ser el polígono que encierra el terreno con todas las medidas lineales y angulares. Un croquis de ubicación que nos ayuda a ubicar dónde está la parcela con relación al resto de la manzana si se tratara de una parcela urbana. El croquis según los títulos. Este croquis se confecciona con los datos tomados de la escritura o de la matrícula en el caso que la tuviésemos. El registro de superficies, donde se anotan cuál es la superficie real del terreno, que puede ser diferente. Cuando nosotros medimos podemos encontrar diferencias entre la superficie que estamos midiendo y lo que dicen los títulos. Entonces, todas esas cuestiones referentes a las superficies se dejan anotadas perfectamente, aclaradas en un registro de superficie. Y lógicamente, como todo plano profesional, tiene una carátula con una serie de formalidades que nos ayudan para las ubicaciones y demás. El aspecto de un plano de mensura es este que están viendo acá. Como verán, es un plano en general bastante sencillo, tiene pocas cosas que hay que representar, básicamente el terreno, los límites, esta parte sombreada es una parte edificada, aquí tenemos la carátula, acá tenemos el croquis según los títulos, lo que indiquen las superficies, el croquis de ubicación, cómo está el terreno relacionado con la manzana, y el registro de superficies y un cuadrito con las referencias. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Fíjense ustedes, los planos de mensura siempre se orientan con relación al norte. Aquí vemos un poco más de cerca el plano de la mensura. En este caso se trata de una mensura y subdivisión. La operación consiste en que se ha medido el total del terreno y se lo ha subdividido en dos parcelas.
Una cosa a tener en cuenta, arquitectos, es que como los planos de mensura en general tienen menos detalles, las escalas con que se dibujan en general son pequeñas, es decir, escalas 1 en 200, por ejemplo, o 1 en 250 o 1 en 400. Y acá tenemos los límites, la forma en que están demarcados los vértices, la forma en que están materializados los límites, los colindantes, las parcelas que colindan, las superficies de cada parcela, el número de parcelas, el estado, la parcela en este caso baldío o edificado. Y por supuesto todas las medidas lineales y angulares de cada uno de los polígonos. Con esto un arquitecto podría perfectamente dibujar con toda exactitud el polígono del terreno, tomando en cuenta los ángulos que no son de 90 grados, sino que esto va a tener una cierta distorsión, y ajustar el proyecto exactamente como corresponde. Acá vemos más de cerca, donde veamos, acá tenemos una calle, entonces el límite ha sido directamente en la calle. Acá vemos un clavo que señala en qué punto de este muro arranca el eje medianero. Este es un muro medianero que está a la mitad para cada lado, con los espesores de muro. Acá tenemos un muro medianero que luego se hace un muro contiguo, que son 15 centímetros, acá que estarían del lado del vecino. El límite de propiedad es este, sigue por este lado. Todo eso queda perfectamente aclarado en el plano de mensura. Y acá tenemos un cuadro de referencia donde tenemos límite de propiedad, que este es un muro contiguo, el muro medianero con su eje medianero al medio, un clavo de referencia, una señal que ponemos como punto interior en el muro, que sería este punto que tenemos acá, y el perímetro edificado. Aquí vemos cómo se confecciona el croquis de ubicación, que en definitiva lo que se trata de hacer es referir el terreno a la materialización que tienen las otras manzanas. Se marcan las distancias a las otras esquinas. Este lote en general es un lote que está en la esquina, entonces acá figuran las distancias de este punto hasta la otra esquina, las distancias de este punto hacia la esquina aquí del lado sur. Y otra cosa bastante importante, los anchos de calles, que son los anchos oficiales. Ancho oficial, acá lo que dice la dirección de catastro que debe medir la calle, y el ancho según medición, que es lo que hemos medido nosotros cuando hemos ido a efectuar el trabajo. En este caso hay diferencia. Eso en los planos de mensura quedan perfectamente establecidos y pueden ser perfectamente corroborados. Es decir, si la mensura está bien hecha, nosotros si fuéramos al lugar encontraríamos acá estas medidas según mensura. Acá en este caso la calle es como si fuera un poquito más angosta que lo que dice catastro. El croquis según título es un croquis muy sencillo que se hace con la descripción que nosotros encontramos en la escritura y en la matrícula del registro de la propiedad. Directamente eso es, hemos dibujado y con los datos que tenemos ahí hemos realizado un croquis. Finalmente el registro de superficie, donde nosotros tenemos superficie según títulos, la que dice el registro de la propiedad y la escritura de nuestro cliente. Si se ha realizado una mensura, en este caso se ha encontrado que acá hay una ligera diferencia que se marca en el plano. En este caso hay 4 metros de diferencia de más. Esa diferencia, el profesional que hizo la mensura para lograr la aprobación del plano debe justificarla
en general las diferencias en más, o sea que el terreno es un poquito más grande de lo que decía el título, suele traernos algún inconveniente más grande. Y luego, acá como se trataba de una subdivisión en dos lotes, que eran los lotes número 9 y número 10, se consignan las superficies de terreno, el total, que coincide con lo que hemos medido, 580,56, 580,56, y la superficie edificada. Finalmente tenemos la carátula del plano de mensura y subdivisión, donde nosotros tenemos cuál es la operación que se ha hecho, quién es el propietario. En este caso acá este señor Lorenzo Corti es una sucesión, o sea que lo hacen los herederos de este señor. Acá lo vemos un poquito más amplio. Y tenemos las ubicaciones, esto es importante, las ubicaciones según títulos y según catastro, no sé, departamentos, pedanía, municipalidad, lugar, manzana, lote, tanto según títulos como según catastro. Y finalmente acá en este extremo la nomenclatura catastral, donde decimos departamento, pedanía, pueblo, circunscripción, sección, manzana y parcela. Como al arquitecto en general le van a interesar estos 4 últimos números del radio municipal para poder utilizarlo en sus planos de proyecto. Y acá donde dice dominio son los datos para ubicar la anotación en el registro de la propiedad. En este caso se trata de una anotación de tipo cronológico, donde tenemos el número de dominio, el número de folio, el tomo y el año. Con estos 4 números es posible al interesado ir al registro de la propiedad y ubicar el fichón del registro cronológico de esta propiedad. Finalmente, el número de propiedad es ni más ni menos que el número de cuenta de la Dirección General de Rentas, donde a los fines del impuesto inmobiliario. Si ustedes tuviesen el cedulón de esta parcela, se lo han solicitado al propietario, con este cedulón ustedes tendrían probablemente algunos datos que les permiten ubicar estos números y la nomenclatura catastral. Bueno, acá tenemos una parte ampliada de la nomenclatura catastral. Insisto que a los arquitectos les interesa estos 4 números que tienen que ver con la nomenclatura catastral municipal, que son los que van a consignar en sus planos. La parte más inferior es bastante técnica, donde figuran los antecedentes relacionados y algunas observaciones que deben ser consignadas en función de las normativas de la Dirección de Catastro, los efectos de la aprobación. Finalmente están las firmas del propietario y del profesional actuante, y este es el espacio reservado para las aprobaciones, los sellos de visación y demás. Acá figurará el número de expediente y finalmente acá la fecha en que fue aprobado el plano, o sea, la fecha de visación. Los planos que no se encuentran en zonas urbanas, o sea que se encuentran en zonas rurales, tienen algunas diferencias en cuanto a la confección del plano, en cuanto a la nomenclatura, es totalmente diferente. Es un poco extenso el tema para tratarlo en esta clase. Solamente a título informativo decimos que cuando la parcela es suburbana o es rural, el plano es totalmente diferente, las superficies son más grandes y demás. Esos planos de propiedades rurales pueden dar origen a un plano de loteo. El plano de loteo es un plano donde se agranda una urbanización.
como vemos acá en esta parcela, se hace un loteo de estas 3 manzanas en este lugar. ¿El loteo qué es? Bueno, es decir, yo tengo una superficie rural, hago la apertura de calles, subdivido en parcelas para dar origen a una extensión de una población, por ejemplo, y debo hacer la infraestructura adecuada para que hay que cumplir con la ley de loteos, que es bastante exigente en este sentido, para finalmente poder tener esa cantidad de lotes y bueno, que sean vendidos a los futuros propietarios que van a edificar allí. O sea, los arquitectos va a ser bastante interesante conocer un poquito de estos planos de loteo. Estos planos de loteo se hacen con mucha precisión, están a cargo de un profesional, por supuesto, agrimensor o ingeniero civil o ingeniero agrimensor, y fundamentalmente van a tener el plano del loteo propiamente dicho, que es la subdivisión de todas del espacio en parcelas, y va a dar origen a la aparición de una serie de manzanas y de parcelas. Del detalle de los lotes, cuando un arquitecto vaya a trabajar en un loteo, seguramente va a contar con estas 4 estacas puestas con bastante precisión, como es habitual encontrar en las nuevas urbanizaciones. Es probable que únicamente encuentren las estacas de los vértices de las manzanas y que las demás, por razones de mantenimiento, de apertura de calles y demás, se hayan perdido. Acá tenemos con un doble círculo marcado el número de manzanas. Dentro de cada circulito tenemos marcado el número de lote, las dimensiones de los lotes, las medidas angulares y las medidas lineales y las superficies de uno de los lotes, y esto sería un elemento absolutamente válido para desarrollar un proyecto. Acá tenemos algunas un poco más ampliado, el número de lote, la superficie, los valores de las medidas angulares, las medidas lineales, y entre las referencias tendríamos, por ejemplo, un mojón de madera, que sería este que está aquí, un poste de madera que es igual a referencia que el mojón de madera, pero con un doble círculo, que acá no se nota bien, pero en las normativas de catastro, probablemente después lo podamos hacer conocer por ustedes, hay toda una serie de signos topográficos que les van a ayudar perfectamente a identificar lo que están viendo en uno de estos planos. Por ejemplo, estos mojones que están acá son mojones de hormigón. Finalmente, lo que van a hacer ustedes arquitectos es trazar un plano de su obra, y bueno, todos estos datos de ubicación de las parcelas van a tener una relación muy grande con todo lo que venimos viendo. Lo que es muy notable ver con los arquitectos jóvenes, que bueno, ellos desarrollan perfectamente bien un proyecto, todas sus medidas, pero a la hora de presentar un plano ante las autoridades municipales, bueno, hemos observado que hay una deficiencia bastante grande en poder manejar este tipo de cuestiones, es decir, la nomenclatura catastral, qué es esto de manzana oficial o lote oficial, por ejemplo. ¿Saben qué es esto? Esto sale de los títulos. Esta manzana oficial es la manzana que consigna un título. Y este lote oficial
lo mismo, el que dice el título. Pueden estar en los archivos de las municipalidades y en los planos parcelarios también indicados. Pero estos números deben estar perfectos. Luego, cuando se hace el croquis de ubicación, esto, por lo menos en la mayoría de las municipalidades, es sujeto a una revisión por parte de las autoridades municipales para ver si es correcta esta distancia a la esquina, si están bien los anchos de calle. Y eso en la Municipalidad de Córdoba se lo conoce como un pequeño trámite que se hace de certificación catastral, donde la Dirección de Catastro Municipal certifica que el plano presentado por el arquitecto tal corresponde a esa misma parcela. Finalmente, también hay que hacer un croquis sobre lo que hace a las calles, cuál es cada una de las calles, cuál es el ancho de calle, el ancho de calzado, el ancho de vereda, y si tiene, por ejemplo, pavimento. Después, todo esto es lo que ustedes ya han visto en otras materias, plano general de proyecto y demás. Bueno, con esto hemos tratado de ver de una forma muy rápida lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y cuáles son los elementos de consulta que debería conocer un arquitecto para tener certeza de que va a emplazar la obra exactamente el terreno que debe emplazarla y saber de quién es ese terreno. Eso es todo. Muchas gracias por la atención.